Vamos a abrir nuestros documentos, o si alguien de ustedes quiere abrir su Biblia también, creo que es bueno que los cristianos de verdad llevemos Biblia al culto. Yo me he mal acostumbrado en alguna medida a estos dispositivos electrónicos, pero tengo mi colección de Biblias en español y en inglés. Tengo como unas 8 o 10 Biblias ahí. Las uso, de verdad que las uso, porque intento no leer tanto en la pantalla. Pero es bueno que si alguno de ustedes tiene Biblias físicas y las quieran traer, háganlo, ¿verdad? Vale la pena esa molestia de estarla cargando, de ver dónde la meto, dónde la pongo, vale la pena. Y qué bueno es de verdad que la Biblia física también la llevemos. Así que si alguien de ustedes no la ha traído, porque qué pena, ahora ya solo usan teléfono, no hombre, tráigala. Yo voy a intentar también usar la mía. Mateo 10, versículos 1 al 15. Aquí podríamos haber dividido este pasaje en segmentos más pequeños, pero me voy a tomar muchísimo más tiempo. Entonces mejor vamos a predicar sobre todo este pasaje un poco más extenso, pero lo vamos a hacer de manera más breve. Dice Mateo 10, versículos 1 al 15. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, para que no se le olvide a la gente que ese era el traidor. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos de nuevo, después de haber abierto tu palabra y haberla leído públicamente. En esta mañana, yo te ruego que cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes sean esa tierra fértil en donde la semilla de tu palabra sea sembrada, que germine y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Enséñame a mí, Espíritu de Dios, a no separarme de lo inspirado y a pegarme a lo que está escrito, para que seamos todos edificados y nos acerquemos más a la estatura de la plenitud de Cristo, y que seamos de verdad entrenados y no solamente entretenidos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí se mezclan 2 géneros literarios. Número 1, el narrativo. Es una pequeña escena que Mateo está relatando, qué fue lo que sucedió. Pero en la misma medida Jesús utiliza un poco de lenguaje figurativo o simbólico, en algún sentido analógico. ¿Qué significa eso? Que utiliza analogías, ejemplos para explicar algunas cosas. Como por ejemplo cuando dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Significaba que los discípulos tenían que ir a los rebaños de ovejas, a los animalitos. No, tenían que ir a la gente, ¿no? La gente en este momento pues es ilustrada por medio de la imagen de las ovejas, que finalmente es el redil de la nación de Israel. En ese momento, el redil específico, étnico, físico que vive en Judea. Varios de los conceptos en este pasaje nos ayudan a observar, obviamente, el pacto y la redención. Primero,
la elección de sus apóstoles. Aquí ya pasaron 9 capítulos y Mateo está abriendo este 10º capítulo con un listado de aquellos que eran sus compañeros íntimos o sus compañeros más cercanos en esta labor del reino, ¿sí? Si se recuerdan, Mateo ha registrado en estos primeros 9 capítulos el llamamiento primero de los más famosos de entre los 12, ¿verdad? Registró el llamamiento de Pedro y de Andrés, de Juan, de Jacobo, y también registró su propio llamamiento, pero no registró el llamado de Santiago, no registró el llamado de Tomás y de los demás apóstoles. Pero aquí lo que Mateo nos quiere dar a entender es que estos 12 que están acá fueron elegidos por Cristo, fueron elegidos por Dios, y el llamado de estos apóstoles es para darles autoridad, para enviarlos a buscar a ovejas perdidas, la predicación del acercamiento del reino de Dios, entre otras cosas a las cuales Jesús llamó a estos apóstoles. Todo este lenguaje es lenguaje redentor. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que de nuevo demuestra la elección de Dios de aquellos que son sus discípulos. Y esto era radicalmente opuesto a la costumbre del primer siglo. En el primer siglo, cuidadito, y los maestros se acercaban a los discípulos. No, Dios guarde, eso no podía suceder. Eran los discípulos, los adolescentes, los que llenaban su aplicación, llenaban su formulario para decirle al rabino: señor rabino, ¿será que me permite seguirlo? Aquí está mi currículum, aquí está mi aplicación, por favor acépteme. Esa era la costumbre. Dios guarde. Y el rabino iba a buscar quien lo seguía. No, el rabino tenía tal posición que todos, se supone, le buscaban para seguirlo, y dependía de él si los aceptaba o no. Pero aquí vemos al maestro de maestros, a Jesús, dándole la vuelta a la tortilla. No, aquí este maestro fue a buscar a sus discípulos. Y esto es lenguaje redentor. ¿Saben por qué? Porque así como esos 12, te pasó a ti. Por favor, por eso es que aquí dibujamos las líneas muy claramente dibujamos las líneas. Aquí nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos buscó a nosotros. Dice Juan 6, porque no me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a vosotros. En una de las, esperamos en Dios, en uno de los estudios del viernes, espero poder encontrar el tiempo para enseñar una doctrina que se conoce como el orden de la salvación, en donde hay varios conceptos que podemos entender. Y el primero de ellos es precisamente la elección desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice: vosotros, santos de la iglesia, quienes fuisteis elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había seleccionado, elegido. Y llegó el día en el que fuimos creados, nacimos, nos perdimos, nos descarriamos, pero como ya habíamos sido elegidos, solo nos llamó para responder a esa elección que ya había tomado lugar antes. Después de la elección, el llamamiento. Una vez el llamamiento, viene la regeneración. De la regeneración viene la conversión. De la conversión viene la santificación. De la santificación, la perseverancia. Y finalmente la glorificación para estar con Él. Es una doctrina maravillosa cuando enseñamos sobre el tema del orden de la salvación. Y por eso es que este es un lenguaje pactual redentor. Porque aquí estamos viendo que Mateo está operando sobre ese concepto. Los discípulos ya habían sido elegidos. Y en este momento solo los estaba llamando. Y eso te pasó a ti y me pasó a mí. ¡Qué maravilla! Israel tenía 12 tribus, ¿sí? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando amanecemos en el Nuevo Testamento, ya no hay 12 tribus. Ya hay 2 tribus y parte de otra. Habían algunos levitas por ahí merodeando. Pero una tercera tribu de Leví establecida ya no existía en el Nuevo Testamento, en el primer siglo.
Recuerden toda la catástrofe de la deportación a Babilonia y los cambios de esos imperios de Babilonia, Medo-Persia, de Medo-Persia a Grecia, y aquí ya llevamos casi 90 años del gobierno del Imperio Romano. Cuando un grupo era muy común, de verdad. Adelante, 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 qué bueno verlos. Pasen, por favor. Siéntense. Han estado un poquito enfermos, pero ya están mejor, gracias a Dios. Bueno, les decía que era muy común que cuando se levantaba un liderazgo en la nación de Israel, de hecho hubo muchos falsos maestros en el primer siglo. De hecho, hubo muchos que se proclamaron los Mesías, los elegidos. Y por eso Jesús en Mateo 24 dice que en el tiempo postrero vendrían muchos que se llamarían a sí mismos Mesías y Cristos, y eran falsos Cristos. Pero cuando se levantaban grupos organizados, sectas organizadas, estas generalmente escogían a 12 personas principales. Y esto viene del Antiguo Testamento. Cuando Ismael, el hijo entre Agar y Abraham, Agar era la esclava, no era la señora de la casa como Sara, pero como ella fue elegida, digamos, por Dios para levantar una simiente a Abraham, que no era el pueblo de Dios necesariamente. Y cuando se forma la nación de Ismael, que es lo que se conoce como hoy todo el mundo musulmán, el Antiguo Testamento muestra que esta nación también tenía 12 tribus, ¿sí? Así como Israel, 12 tribus. Y en el primer siglo se levantaban algunos líderes y escogían a sus seguidores y escogían 12. ¿Por qué? Porque el número 12 era muy significativo en muchos aspectos. Número 1, el 12 es número de poder y autoridad, pero también el número 12 representaba esas 12 tribus que querían mostrarse así como el verdadero remanente obediente de Israel, ¿sí? Entonces, cada vez que se levantaba un grupo en el primer siglo, decían, vamos a elegir los 12. ¿Y por qué los 12? Porque nosotros somos el verdadero remanente obediente de Israel. Y Jesús no era el único que tenía 12 discípulos, sino que habían otras personas que también se hacían para sí discípulos y formaban a 12 de estos. Pero obviamente los verdaderos eran estos, los discípulos de Cristo. Apóstoles significa enviados, ¿no? Representantes, comisionados. Unos que actuaban con la autoridad de aquel que los había enviado. Esto es lo que significa la palabra apóstol, para extender apropiadamente la misión, ¿sí?, de aquel que los había enviado. Los maestros en el primer siglo permitían frecuentemente que sus estudiantes, antes de terminar su proceso de educación, fueran y dieran algunas enseñanzas en algunas sinagogas para que estos empezaran a probar un poco de lo que les iba a tocar en el futuro ya siendo maestros. Esto es lo que Jesús está haciendo acá. Una creencia judía común era que estas 10 tribus de Israel se habían perdido en la deportación a Babilonia. Jesús utiliza la palabra las ovejas perdidas de la casa de Israel porque mucha gente tenía la idea de que esas 10 tribus que estaban en la diáspora o que estaban esparcidos en el imperio algún día serían vueltos a reunir e Israel iba a ser otra vez esas 12 tribus como lo fue en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús utiliza este lenguaje que la gente entendía. Él quiere restaurar las 12 tribus como en el Antiguo Testamento. Por eso es que le dijo a sus discípulos, vayan al primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos creyeron que Jesús estaba intentando restaurar el Israel del Antiguo Testamento, pero no era eso. Vamos a ver un poco más claramente qué es lo que estaba haciendo Jesús. Le dice a sus discípulos que no viajen con 2 capas, que no viajen con alforja, que no se hagan de oro, plata, que no hagan de ese tipo de cosas, sino que viajaran de manera más ligera, como los campesinos, o como los profetas del Antiguo Testamento, Elías, incluso Juan el Bautista. ¿Con qué viajaban?
con un palo en la mano, con una capa y un poco de comida por ahí que les cabía en algunos de las bolsas, ¿verdad? Viajaban ligero por la naturaleza de la misión, porque se tenían que quedar, saber dónde, se tenían que quedar a dormir en cualquier lugar donde les dieran, porque si les tocaba huir y correr por la persecución, iba a ser más fácil huir con cosas ligeras. Esto era lo que Jesús les estaba haciendo. Y me viene tanto a la mente las experiencias que tuvimos con Eddie, con Dani, cuando íbamos a otro país a tocar y a dirigir alabanza en otras iglesias, ¿no? Ahí andaban con su guitarra, con su bajo, aquel andaba con sus platos y ahí nuestras mochilas, ¿verdad? Y no, yo no me iba a llevar mi teclado, ¿eh? No me iba a llevar mi piano, allá lo que me dieran, porque no se podía, teníamos que viajar. Allá en Retaluleu me recuerdo que tuvimos una gira por todos los municipios del departamento de Retaluleu. Nos tocó dormir en la casa de un hermano. ¿Ahí qué es, hermano? ¿Dónde, hermano? Ahí, en el suelo. Sí, ahí en el suelo. Ahí nos tocaba. Y esto era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Eso les va a tocar. Viajen ligero. Y muchos de ellos hacían esto por la naturaleza de su misión, la naturaleza de lo que les tocaba hacer. Y por último, Jesús hace uso de algo que en la aplicación vamos a tocar, que en el Nuevo Testamento de hecho se recalca algunas veces, y para nosotros hoy no debe dejar de ser una práctica, la hospitalidad. Jesús se vale de esto, decir, miren, no vayan a pagar hoteles de 5 estrellas, sino que vamos a valernos de la hospitalidad de los hermanos. El mostrar hospitalidad a los viajeros era una de las más importantes virtudes de la antigüedad en todo el mundo mediterráneo, especialmente en el judaísmo. Aunque la hospitalidad podría resultar menos confiable durante misiones posteriores en la diáspora, ¿no? Ir a pedir hospitalidad a partes del imperio, donde el imperio era más hostil, iba a ser más difícil. Sin embargo, en este momento Jesús los está enviando a un Israel que tenía por costumbre hospedar a los viajeros. Teniendo esos asuntos en el contexto en la mente, vamos a ver qué significaba este pasaje. Jesús dice que llamó a sus discípulos. Esto viene del griego proskaleo, que significa convocarlos, pero hay un detalle bien interesante en cuanto a este vocablo. Cuando el griego dice proskaleo, significa llamar, no significa llamar para estar aquí conmigo. No significa llamar solo para que te vengas de allá para acá, sino que significa llamar a sí mismo. Es decir, ustedes van a venir a habitar en mí, van a ser parte de mí, ustedes vienen a mí. Este es el griego que Mateo utiliza. Yo creo que lo hace para que nosotros entendamos esto. Salud. Entendamos que Dios nos ha llamado a sí mismo. Dios nos ha llamado para sí, para su gloria, para hacer su labor, para estar con Él, para habitar en Él. Y esta es la implicación de este vocablo que Mateo está utilizando. De nuevo reafirma lo que yo les explicaba de lo contracultural de Jesús, ya que Jesús fue a buscar a sus seguidores no lo buscaron a él. Esto es maravilloso porque ni los discípulos del primer siglo, ni nosotros, los discípulos del siglo XXI, hoy tuvimos que llenar una aplicación para entrar a la universidad del reino de Dios. Ay, voy a llenar mi formulario, ojalá me acepten allá. No. Jesús se acercó y dijo, tu aplicación la llenamos desde antes de la fundación del mundo, vos estás elegido para pertenecer acá. Vení. Y a nosotros a veces se nos ocurre decir, no quiero. Y Jesús ya nos había elegido. Dios es maravilloso en este punto a la hora de convocar, llamar para sí a sus discípulos. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y por eso estamos con Él. Luego dice que los llamó y les dio autoridad. En otras palabras, esto de darles autoridad, realmente el verbo en griego es conceder como un regalo, ¿sí?
Y esto debe llamar nuestra atención porque el que nos hayan llamado para estar en el reino de Dios y nos hayan elegido debiese ser suficiente. Si Jesús nos hubiese llamado del pecado, de la condenación eterna, para estar sentados y nos hubiese dicho, venite para acá y te sentás ahí por la eternidad, no hagas nada. Si para eso nos hubiesen llamado, con eso teníamos. Ese era nuestro mayor premio. Pero no nos llamaron al reino solo para venir a sentarnos, solo para librarnos de la condenación eterna. No, nos llamaron al reino de los cielos para venir a trabajar. Y nos regalaron, aparte de salvación, les regaló a sus discípulos autoridad. Les concedió el probar en una pequeña, mínima, minúscula medida lo que Jesús ya estaba haciendo y lo que haría. Les dio autoridad, les dio un regalo para hacer las cosas que Jesús ya había venido haciendo capítulos atrás. Estas son hacer señales de la evidencia de que el reino de los cielos había llegado. Los llamó y les dio autoridad, les concedió el regalo de sanar enfermos, les concedió el regalo de resucitar muertos, les concedió el regalo de sanar toda dolencia, de echar fuera demonios. Algunas personas malentienden estas señales porque dicen, esto es algo que yo puedo hacer. No, estos son regalos que Dios le dio a algunos de su pueblo y en este caso se lo dio a sus discípulos en ese momento. Luego Mateo deja el registro de estos 12 específicamente. Los únicos que en esta escena fueron llamados a recibir esa autoridad, ¿sí? Y a ser enviados a ciudades y aldeas del Israel del primer siglo. Por lo tanto, esta escena es diferente a la otra escena que hemos leído. Hasta la casa voladora tiene un capítulo de eso, ¿no? De niños, de los 72 que fueron enviados en parejas, ¿verdad? Y que fueron a las ciudades a las que Jesús iba a ir. Esta escena es una escena diferente, porque aquí se llama a estos 12 para esta misión. La escena de los 72 es en otro lugar. D.A. Carson escribe que ya que Lucas registra ambas cosas, la comisión de estos 12, como lo que estamos leyendo hoy, y la misión de los 72, debemos asumir que estos fueron obviamente eventos separados. Ahora, fueron 12. Se cree fueron 12, como yo les explicaba en el contexto. Estos 12 fueron elegidos para establecer una simetría entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia cristiana, como la conocemos, no inició en Pentecostés nada más. De hecho, la iglesia de Cristo viene desde mucho tiempo antes. La asamblea, el pueblo de Dios, escogido de Dios para reunirse y que es convocado a convocaciones santas, viene desde el Antiguo Testamento. Y esta iglesia la tenemos que entender así. Dice este hermano luterano de allá del instituto con el que yo trabajo, él dice, algunos creen que la iglesia cristiana reformada nació en el siglo XVI y los católicos nos echan en cara que comparados a la historia católica, los reformados somos nuevos porque solo tenemos 500 años. Pero este no es el caso. Realmente nosotros somos los que argumentamos que el pueblo de Dios viene incluso de los lomos de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu simiente será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, sin número. Y luego dice el Nuevo Testamento, si vosotros sois de fe, ciertamente sois hijos de Abraham. Así que no, los cristianos evangélicos, protestantes, reformados, no venimos del siglo XVI, venimos incluso de los lomos de Abraham, antes de la nación de Israel, porque si somos de fe, venimos de allá. Así que es una iglesia mucho más antigua, de hecho es la iglesia más antigua que existe en el mundo. Y estos 12, como yo les decía en el contexto, habían personajes que establecían sus líderes y escogían a 12. Hasta hay un movimiento hoy, de hecho es muy popular en iglesias grandes, ¿no?
el movimiento de los 12. Vos tenés que tener tus 12, tenés que tener tus 12, tenés que tener tus 12. Y eso viene de precisamente el primer siglo. Pero algunos creen que es para establecer, en el Antiguo Testamento había una iglesia de 12 tribus, 12 patriarcas, 12 representantes. En esta nueva iglesia, en la iglesia del Nuevo Testamento, se escogen 12 apóstoles para ser los 12 representantes del Cordero y sobre los cuales y sobre su doctrina se fundamenta la iglesia. De hecho, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que hemos de fundamentar nuestras doctrinas eclesiásticas sobre la base de los profetas y los apóstoles del Cordero. Cuando Juan tiene la visión del templo en Apocalipsis, él mira las puertas de la ciudad, ¿no? Las puertas de esta nueva ciudad, de esta nueva Jerusalén, y mira las puertas de donde están identificadas las puertas de los apóstoles del Cordero. Y mira los 24 tronos alrededor del anciano de días. 12 para representar a los representantes del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, y otros 12 tronos para representar a los representantes de la iglesia del Nuevo Testamento, para que esos 24 tronos finalmente vengan a ser la representación de la totalidad del pueblo de Dios. Por eso es que en alguna medida estos 12 son elegidos y Mateo los pone muy enfáticamente y sus nombres. Debido a que en los evangelios el protagonista es Jesús, se registra muy poco de algunos de estos discípulos, ¿sí? Y casi nada de otros en el Nuevo Testamento como tal. Algunos más que sus nombres, ¿no? Simón el Celote, no hay mayor cosa de él, ¿verdad? No se tiene un registro inspirado de él, no se cree que él haya escrito parte del Nuevo Testamento, no hay mayores escenas ahí que podamos leer acerca de él. Sin embargo, sabemos que fue uno de los elegidos por Cristo. Y las tradiciones en la historia de la iglesia nos permiten conocer un poco más de estos nombres registrados aquí. Esto como testimonio de que la autoridad concedida de Dios sobre estos discípulos es un asunto real, no fue un asunto que se le quedó en leyendas infundadas que saber si fueron ciertas. Y eso es lo que muchos achacan a la fe cristiana. Ahí hay nombres, pero no sabemos nada de ellos. Bien sabemos de ellos. Lo que pasa es que eres ignorante de la historia. Pero la historia de la iglesia registra que estos discípulos salieron de Jerusalén y fueron a otros lugares en el imperio. Y fue cuando Pablo, cerca del año 70, dice: hemos llenado todo el mundo conocido con el evangelio. Porque estos que están registrados aquí salieron en la persecución. Se cree que Tomás llegó incluso hasta Etiopía, lejos. La historia de la iglesia nos ayuda a entender que estos 12 representantes llevaron el evangelio. Y estoy enfatizando esto porque nuestra labor hoy no va a ser muy diferente a la de este discurso que fue encomendado a estos 12 que estamos viendo hoy. Encontré un estudio maravilloso de cada uno de los 12 apóstoles. Obviamente no vamos a poder hacerlo hoy, pero vamos a hacerlo un día en casa o vamos a grabar algo, porque creo que es bien importante que conozcamos que estos apóstoles no están aquí listados, puestos sus nombres por gusto. Realmente sobre la doctrina de ellos es que fundamentamos nuestras doctrinas eclesiásticas, porque ellos fueron los que recibieron la revelación. Lo que ellos escribieron es lo que nosotros llamamos el canon inspirado del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero son los que fueron inspirados para que nuestra doctrina sea lo que hoy es. El listado de estos nombres en la pluma de Mateo iniciaba con la ejecución de esta autoridad concedida para escribir, después del canon, la historia del pueblo de Dios, obviamente. Luego de este listado, inicia lo que parece un discurso, o al menos una lección en una clase. Jesús enseñándole a sus discípulos lo que se avecinaba. Van a ir a estas ciudades y les va a pasar esto. Algunos creen que esto es un discurso misionero, porque es básicamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Vayan a hacer la misión, vayan a ejercer la misión, vayan a vivir la misión y lo mejor de todo, paradójicamente, vayan a sufrir la misión. ¿Sí? Debido a que la misión que les encomendó iba a provocar reacciones, la gente no siempre va a reaccionar, iba a reaccionar con brazos abiertos a lo que estos discípulos llevaban.
Algunos iban a reaccionar duramente, hostilmente, ¿sí? Y por eso es que esta labor tiene que tener instrucciones. Antes de irse al campo misionero hay que tener instrucciones. Una vez me dieron la oportunidad de estar un día con un grupo de chicos que iban a ser enviados a misiones en diferentes partes de Latinoamérica. Algunos iban a ser enviados a Colombia, otros a México, otros aquí, otros allá. Yo les decía, miren, yo misionero como tal nunca he sido. Sí he tenido experiencias misioneras, algunas dentro de mi país y otras fuera, ¿no? Pero de una u otra manera todos hemos estado en el campo misionero, ¿no? Una que realmente no fue peligrosa, pero me puso a mí un poco en perspectiva de lo que estábamos haciendo. Precisamente estábamos con Eddie, con Dani y otro par de hermanos, otro hermano nada más. Estábamos en México, no estoy mal, estábamos cerca de Tuxtla Gutiérrez y fuimos a una iglesia a tocar, a dirigir alabanza y todo. En algunas iglesias tuvimos el privilegio de predicar. Y después de un servicio en una iglesia, una chica nos dijo, ¿les podemos hacer una entrevista? Nosotros tenemos una radio. Claro, le dijimos, sí, fuimos, ¿verdad? Según nosotros, pues, era una entrevista para darnos a conocer como banda musical y todo lo demás. Pero, sí fue en Tuxtla, ya me acordé. Y la chica nos dijo, miren, solo que por favor no vayan a decir dónde estamos. ¿Por qué? Porque el ejército anda buscando radios evangélicas y ya hay varias radios evangélicas que las han desbaratado y nos vienen a quitar las antenas y todo lo demás. Y nos empezaron a contar historias, ¿no? De un pastor que tenía la radio en su casa y el ejército llegó y saquearon su casa, se llevaron todo, el ejército se llevó todo. No solo los implementos de la radio, sino que se llevó las camas, la refri, lo dejaron sin nada. Esa era la realidad de ellos, ¿no? Entonces, en alguna medida me puso a mí en contexto. O sea, yo nunca pensé que íbamos a ir como misioneros, porque nosotros íbamos a promover nuestra música y esto y lo otro, pero en alguna medida ellos nos recibieron como gente que llevábamos buenas noticias de salvación y en alguna medida algunos de ellos nos vieron como misioneros y en alguna medida hicimos labor misionera. Durante algunos años yo aquí en Guatemala colaboré con una clínica médica con el doctor Tito Palacios y llevábamos medicina y juegos y doctores que venían de Estados Unidos a partes remotas del país. Fuimos a la cima de los Cuchumatanes, fuimos allá a un pueblito en Atitlán donde no había carretera, sino que se entraba solo por lancha. Fuimos a San Marcos, a un montón de lugares, ¿no? Yo era el encargado de los niños. O sea, era el bajista, porque me decían, bájame esto, bájame aquello. Yo bajaba todo. Y cuando los papás de la comunidad venían a sus chequeos médicos, dentales y todo lo demás, pues no había quien viera a los niños. Entonces todos los niños me los dejaban a mí, yo con mi guitarra y un montón de peluches, cantando mientras los papás recibían su tratamiento médico y luego de eso se les presentaba el evangelio. Entonces ahí, William, hacete cargo de los niños. Entonces yo ahí con todos los patojos en la calle, ¿va? Patojos, viene carro. Todos, y seguíamos cantando, ¿no? Un día faltó un doctor. William, necesito a alguien que traduzca. Doctor, pero yo medio mastico el inglés. Dale, eso me sirve. Ahí salía yo, que no sé qué. Muchacho, ¿cómo se dice? Hígado, liver. Sí, que liver. ¿Cómo se dice? Riñón. Riñón. O sea, en alguna medida hemos hecho ese trabajo misionero y ese trabajo misionero, algunos de nosotros lo hemos hecho tirados con onda, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Anda, hombre, ahí mirás qué haces. Pero aquí Jesús no es ese tipo de maestro. Aquí Jesús está diciendo, ustedes van a ir a hacer una misión y les voy a dar instrucciones. Siéntense y apunten. Este es el discurso misionero. A mí me hace mucho sentido interpretarlo de esta manera. Dicen los versos 5 y 6, capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es nuestro deber entender esto contextualmente, siempre. Es decir, este pasaje está tratando de la misión de rescate y salvación, iniciando por la casa de Israel. Sin embargo, esto no significa que los gentiles estaban fuera del plan redentor, sino estaríamos en una contradicción bíblica. ¿Sí? Lo único que significa que
este pasaje es que este trabajo iba a iniciar primero por el pueblo del pacto, el pueblo que históricamente había sido elegido por Dios desde el Antiguo Testamento, cosa que a continuación vamos a detallar un poquito más. Cuando dice Jesús, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, significa que en este momento las instrucciones específicas son que para las regiones del primer siglo de Judea, ¿sí?, del reino del sur, incluso solamente el sur, íbamos a empezar haciendo esta labor misionera. De hecho, el término que se traduce al español como casa viene del griego oikos, ¿sí? El griego oikos significa casa habitada, asamblea familiar, raza, descendientes de, ¿ok? En otras palabras, en este momento la instrucción es proclamar y anunciar el reino de Dios primero y específicamente a los judíos del primer siglo. Estos 12 fueron encomendados a ir primero a Israel. Por eso es que el texto aquel dice, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los gentiles están incluidos en el plan redentor, pero la estrategia para llegar era primero la casa de Israel y los límites geográficos de Judea al reino del sur, para posteriormente alcanzar a los gentiles en el resto del mundo. Pablo lo registra en Romanos 1:16 cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Por eso es que el texto aquí de Mateo dice, id antes a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después iremos al gentil, cosa que sucedió. ¿Por qué al judío primeramente? Bueno, aquí tengo algunos argumentos que creo que nos pueden ayudar. Primero, porque el judío fue el primer ser humano o la primera raza étnica que recibió la revelación de Dios. Al judío porque el judío fue el primero que entró en pacto con Dios en este contexto que estamos viendo acá. Durante varios siglos ya la nación judía había estado en pacto con Dios. Y se les estaba dando a esta raza judía del primer siglo una última oportunidad de arrepentirse y volver a estar en paz con Dios. Al judío se le había enviado profeta tras profeta tras profeta para que se arrepintiera. Y ahora venía ante ellos el profeta por excelencia, el Hijo de Dios encarnado, y envió a sus representantes primero a anunciarles y decirles, el Hijo de Dios ha venido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Esta era la última oportunidad que la raza judía tenía para arrepentirse de su quebrantamiento del pacto. Por lo tanto, este era el mensaje y por lo tanto era primero el anuncio a ellos y posteriormente a los gentiles. Junto con el anuncio del reino y del arrepentimiento, Jesús da instrucciones de que hagan señales para que muestren al pueblo de Israel que en verdad el rey ha llegado. Jesús dice en el verso 7 y 8, y yendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Si no creen sus palabras, que crean en las señales, para que no se pierdan. Todas aquellas cosas que Jesús ya había hecho antes en otros lugares, no solo en territorio judío, sino también en territorio extranjero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los endemoniados gadarenos? Esa era una región extranjera. Jesús ya había empezado a tocar otras regiones, pero a sus discípulos les encomienda primero la nación de Israel. La siguiente frase es parte de nuestro léxico cristiano, ¿no? El verso 8 dice, dad, de gracia recibisteis, dad de gracia. La idea aquí es que todos estos beneficios que vemos en un listado, ¿no? De limpiar leprosos, sanar enfermedades, resucitar, todos esos son beneficios. Jesús los había concedido sin costo alguno. Jesús no le cobró a Jairo, Jesús no le cobró a la mujer que limpió de 12 años con flujo de sangre. Jesús no estuvo haciendo dinero, no hizo de esto un negocio. Eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto,
Ahora tocaba dar estos beneficios que habíamos recibido sin costo, darlos también gratuitamente. ¿Saben por qué? Porque cuando un ciego ha sido ciego toda su vida y recibe la vista, si yo, entre comillas, si yo le di la vista y yo le digo, mira, ¿cuánto valorás el que yo te haya dado la vista? Lo que usted me diga. Mira, anda, búscame y anda a trabajar y me mandas una mensualidad de tanto. Con mucho gusto, usted me devolvió la vista. Claro que le voy a pagar. Cualquiera hubiera estado dispuesto a pagar dinero por el recibir estos beneficios. Y esta era una tentación a la cual se iban a enfrentar estos misioneros. Los discípulos pudieron haber hecho dinero fácilmente. Hablemos lo que es. ¿Cuánta gente haciendo estas señales hoy en nuestros días ha hecho dinero con esto? Y hay gente que ni siquiera hace señales, sino que solo es buena para predicar y hace dinero con esto. Una de las instrucciones al misionero es: cuidado con la tentación de hacer dinero, porque esto que les estoy dando es un regalo, es de gracia, es gratuito. Denlo así. Carson comenta: habría sido mercenario, dice, orientado al dinero, mercenario el cobrarle a otros. El peligro de obtener para sí ganancias aún está entre nosotros. Los profetas lo dijeron, más tarde ustedes lo pueden buscar, Miqueas 3, versículo 11, ustedes lo pueden ver, ahí está en sus notas. Y el mismo Pablo después dice: existen aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia. Esta es una instrucción misionera. Vayan, esto no es un negocio. Esta frase es el punto de partida para las instrucciones que vienen a continuación. Versos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando los hombres demuestran este poder y se benefician y benefician a otros con tal autoridad, la gente ofrece dinero a cambio. Y esto sucedió con los apóstoles. De hecho, sucedió más adelante, cuando en Samaria Felipe estaba orando por la gente y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Felipe mandó mensajeros o regresó a Jerusalén y dijo: el Espíritu de Dios vino sobre los samaritanos. Y entonces fueron enviados Pedro y otros a Samaria para ver si era cierto. Y en efecto se regocijaron que el Espíritu de Dios también era para los gentiles, no solo para los judíos. Y entonces Pedro empieza a hacer milagros. Y en esa ciudad había un hombre llamado Simón que hacía magia y maravillaba a la gente. Y cuando Simón vio que Pedro y los otros apóstoles hacían señales y milagros, Simón dijo: yo quiero de eso, ¿cuánto me cobran? Y Pedro le respondió: perece tú y tu dinero, porque el don del Espíritu no se compra. Hechos 8, versículo 20. Esto sucedió. Parece que Pedro aprendió la lección. Simón estaba dispuesto a pagar. ¿Cuánto hubiera cobrado Pedro por imponer las manos y darle el Espíritu de Dios? Pedro hubiera hecho dinero. Se hubiera retirado del ministerio, habiendo hecho dinero. Pero Pedro entendió bien la instrucción que el maestro le dio en Mateo 10 antes de ir a hacer misión. Regresando a las instrucciones de Jesús en Mateo 10, el procurar no proveerse de oro y plata y demás cosas parecía tener 2 objetivos, y ahí se los pongo en sus notas. Primero, entender que este poder y autoridad no procedían del dinero, sino de la mano de Dios. Este es un punto bien importante que necesitamos entender. Y esto es aplicable al todo de nuestra vida. Mis hermanos, si en algún momento se nos ha pasado por nuestra mente que lo que hemos logrado tener ha sido porque hemos sido buenos, porque hemos ahorrado, porque hemos sido diligentes, porque hemos sido esto y aquello, debemos arrepentirnos y entender que esto no proviene de nuestras fuerzas, sino que proviene de Dios, quien nos da la fuerza para hacer la riqueza, dice Deuteronomio. Y esto nos tiene que enseñar y recordar esto. Todo lo que tenemos y poseemos y que lo que somos le pertenece a Dios, y es gracias a Él que podemos obtener lo que obtenemos. No es gracias a nosotros.
Y el segundo objetivo es que el misionero o aquel que va a hacer misión debe recordar que depende única y exclusivamente de la mano que Dios tiene para proveer. La providencia de Dios iba a sostener al misionero, a aquel que iba a hacer misión fuera de su lugar de donde vivía. Al hacer la obra del reino, el misionero debe entender que depende de Dios única y exclusivamente. Lo que es claro es que los 12 debían viajar sin trabas, dependiendo de la hospitalidad y de la providencia de Dios. Aunque muchos a lo largo de la historia podrían haber vivido escasamente, al dedicarse a la obra del reino, algo hemos de tener seguro: cuando Dios encomienda una misión, lo básico para el sostenimiento, Dios siempre lo provee. Yo me río cuando decidí retirarme de la música. Nos contamos esta historia con Dani y con Eddie. El último viaje largo así que hicimos fue a México y regresamos a Petén, y antes de que saliera el bus fuimos a comer algo, y en el Burger King de ahí de Santa Elena nos estábamos repartiendo las ganancias de esos días de viaje y nos estaban quedando 50 quetzales a cada uno. Y todos dijimos, no puede ser que solo 50 quetzales nos hayan sobrado, ¿verdad? Yo tenía aquí en casa una esposa embarazada, Josué ya venía. Entonces yo de verdad me sentía terrible. Pero esto me hizo recordar una cosa: aunque tal vez no obtuve ganancias, lo básico nunca me faltó cuando estuve fuera. Dependimos de la hospitalidad y la providencia de Dios, lo cual Dios siempre proveyó. Jesús añade instrucciones y ahora les ordena que en cada ciudad o aldea en la que entren deben informarse bien, deben analizar bien. El término en el griego original implica inquirir, investigar diligentemente quién en esa aldea o ciudad era digno. ¿Qué significa eso? Esto es una respuesta a lo anterior. Al encontrar un lugar donde hospedarse, los discípulos tenían que llegar a esa casa y saludarla. El saludo era algo como: la paz de Dios esté sobre este hogar. Si esa gente demostraba y actuaba con ellos de acuerdo a la paz de Dios, entonces los discípulos podían decir: en esta casa nos podemos quedar, aquí nos van a recibir, porque si nos están recibiendo al que nos envió. En ese mismo asunto, Jesús instruye a sus discípulos a que ese saludo pretendía ser de mucho valor, porque si la gente recibía ese saludo, entonces recibían al Señor mismo. Pero si no recibían ese saludo, entonces no recibían al Señor. Esto lo podemos ver más claramente en la diplomacia hoy en nuestros países. Cuando un embajador de cierto país llega a tal lugar, a otro país, y lleva una carta de saludo de parte de su presidente. Imagínense, aquí en Guatemala viene el embajador de algún país extranjero. Viene el embajador de ese país y viene y le entrega una carta de saludo al presidente. Y el presidente puede hacer dos cosas: acepto el saludo del presidente de su país, o rompe la carta y le dice: señor, no acepto el saludo de su presidente, por favor, retírese de nuestras fronteras. Eso era más o menos lo que estaba haciendo Jesús acá. Lleven mi carta, yo soy el rey, ustedes mis embajadores, lleven este saludo. Si alguien lo recibe, quédense en esa casa. Si no lo reciben, salgan y sacudan el polvo de sus pies. ¿Cómo sabemos esto? Porque encontramos la respuesta en el análisis de los últimos versos 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El sacudir el polvo de los pies era un acto por medio del cual una persona expresaba un extremo desprecio. ¿Sí? Cuando yo salía de la ciudad y me sacudía el polvo de los pies, yo le estaba diciendo a esa gente: los desprecio. No voy a estar en relación más con ustedes. ¿Sí? Y este acto era rehusar entrar en relación con esa ciudad o con esa aldea. Y esto es congruente, ¿saben con qué? Con el juicio que viene en el 70 después de Cristo. Por eso este pasaje delimita específicamente a la nación de Israel, a Jerusalén y sus áreas aledañas. Porque la casa de Israel
rechazó al Hijo de Dios. Jerusalén se amotinó y fueron los israelitas, los judíos, los que le dijeron a Pilato: crucifícale. No queremos nada con este. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos. Por eso el juicio del año 70 después de Cristo fue la respuesta de Dios a esta región geográfica que rechazó al Hijo de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó al pueblo de la mujer samaritana? La gente no quería que Jesús se fuera. Recibieron al Hijo de Dios. Quédate más tiempo. ¿Qué pasó con los gentiles? Los gentiles, muchos de ellos, recibían a los apóstoles y se convertían y los ayudaban y los hospedaban. Los israelitas, los que se supone eran el pueblo de Dios, dijeron: ni ese Jesús ni sus enviados. No queremos nada con él. ¿Ok? Sacudan el polvo de sus pies y esperen a que yo juzgue. Y miren el verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Créanme, cuando lleguemos a estudiar el año 70, porque cuando hablemos de Mateo 24 vamos a hablar de eso. Vamos a hablar precisamente cuando a manos del Imperio Romano Jerusalén es destruida. Cuando ustedes leen la guerra de los judíos de Flavio Josefo, él fue un testigo presencial cuando Jerusalén fue destruida. Más de 1 millón de muertos en las calles. Todas las maldiciones listadas en Deuteronomio 28 se cumplieron una a una en Jerusalén por haber rechazado al Hijo de Dios. En efecto, el juicio sobre Jerusalén fue peor que el juicio que recibió Sodoma y Gomorra por sus abominaciones. Créanme, esto que estamos hablando acá se cumplió con esa nación que desechó al Hijo de Dios. Esto es lo que se conoce como una hipérbole o exageración, para enfatizar la magnitud, tal vez no la literalidad, pero la magnitud del juicio por rechazar a los enviados de Dios y a los enviados del Señor. En última instancia estaban rechazando al Hijo de Dios. El teólogo Craig S. Skinner escribió lo siguiente, y ahí en sus notas se los puse al final antes de la aplicación. Los judíos piadosos que regresaban a Tierra Santa no querían que ni siquiera el polvo del territorio pagano se adhiriera a sus sandalias. Los representantes de Jesús aquí tratan a las regiones que no responden al llamado como profanas o paganas. Sodoma se presenta como el epítome, la cúspide de la pecaminosidad tanto en los profetas como en la tradición judía posterior. El punto aquí es probable que rechazaron a los mensajeros de Dios, aunque menores que Jesús. Las escrituras anteriores a menudo usaban a Sodoma como el lugar arquetípico del juicio y aplicaban la imagen a Israel. Y esto fue lo que sucedió en Jerusalén. Cuando Juan en Apocalipsis dice que vio a esa ciudad llena de la ira de Dios y de la sangre de los profetas, Juan le llama Babilonia. Juan le llama Sodoma, Juan le llama Gomorra, pero está utilizando un lenguaje simbólico para referirse a Jerusalén, la cual desechó al Hijo de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? Esto nos tiene que llamar mucho nuestra atención, mis hermanos. Cuando en esta congregación o en congregaciones anteriores, o si el Señor los lleva a ustedes a congregaciones diferentes en el futuro, cuando un ministro de la congregación llegue a sus casas, cuando un pastor, un anciano de una congregación pida llegar a sus casas, recíbanlo, y recíbanlo como que estuviesen recibiendo al Señor mismo. De verdad, eso es una cuestión práctica, porque si no recibimos a estos ministros en una medida pequeña, Dios quiera, podríamos estar recibiendo el castigo por no recibir al Hijo de Dios mismo.
J.C. Riley hace una aplicación bastante directa. Él dice, se nos enseña en primer lugar que no todos los ministros son necesariamente hombres salvos. Vemos a nuestro Señor eligiendo a Judas Iscariote para ser uno de sus apóstoles. No podemos dudar que aquel que conocía todos los corazones, conocía bien el carácter de los hombres que eligió, y él incluye en la lista de los apóstoles a uno que fue un traidor. Esto nos debe alertar. Cuando un ministro eclesiástico empiece a dar indicios de que no es un creyente, de que se empieza a comportar como lo contrario a la fe, esto no significa que tenemos que creerle a cualquier ministro. Al contrario, tenemos que ver. Este dice ser pastor, pero ¿cómo se comporta? ¿Qué frutos nos está dando? Es necesario también analizar eso. Del discurso de nuestro Señor y la comisión a estos 12, aprendamos que nuestra misión no es muy diferente a la de estos 12. De nuevo salta a nuestros ojos el privilegio y la responsabilidad que tenemos de ir a buscar a las ovejas perdidas. ¿Qué significa una oveja perdida? Una oveja perdida no necesariamente es un incrédulo. Una oveja perdida es una persona que en un tiempo estuvo en la iglesia, que llegó un día y que confesó a Jesús, que parecía ser de nuestro redil, pero de repente ya lleva 3 domingos de no venir, 4 domingos de no venir. Aquel dejó de venir hace 1 año, aquel dejó de venir hace 2 años, y no se supone que era cristiano, pues, y no se supone que había confesado a Jesús. Sí, pero se alejó. Ya sabes que mucha gente viene y se aleja, ¿verdad? Solo son de aquellos que dicen, pero no permanecen. Estas son las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque fueron parte del redil, pero ojo, siguen siendo ovejas. Están perdidas. No son lobos, no son cabras. Algunos parecen cabras, pero no lo son. Siguen siendo ovejas, pero están perdidas allá en una montaña, en un camino, están desbarrancadas, tienen 1 o 2 piedras quebradas. Son ovejas porque un día fueron parte de este redil. Lo que pasa es que están perdidas. Y a mí me ha pasado mucho eso. De repente estoy en el teléfono y miro un nombre y me recuerdo, ¿este fue cristiano? ¿Y hoy dónde está? Lo llamo. ¿Qué andamos? ¿Cómo has estado? Sí, vos, fíjate que ahora vivo acá y que me separé, pero ya regresé y que tuve mi, no sé qué. Mano, ¿y cuándo vas a regresar? Juntémonos, te invito a un café. La mayoría me han dicho que no quieren, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Los estoy yendo a buscar. Nuestra labor no es muy diferente a la de los discípulos. Y ustedes saben, cada uno de ustedes sabe que hay ovejas perdidas en su familia, en su propia familia, en sus conocidos, en sus amigos. Esta labor debe ser aplicada a nosotros hoy. Hay ovejas perdidas que necesitan de un pastor que las vaya a buscar. Por eso este grupo de parábolas está puesto en un lugar diferente en la narrativa de los evangelios. La parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la moneda que pierde la mujer y que la busca. Ese grupo de parábolas hablan de esto. De estas ovejas que una vez estuvieron en el redil, de estos hijos que una vez estuvieron en el núcleo familiar del pacto y que por alguna razón Dios permitió que se fueran. ¿Vieron lo que leímos hoy en el Salmo 118? Dios me castigó severamente, pero me libró de la muerte, dice el Salmo. Y esto es lo que pasa con muchas de estas ovejas perdidas. Son ovejas, pero Dios las está castigando duramente por su pecado. Eso no significa que nosotros no vayamos a traerlas. Y agudicemos más nuestra aplicación. Yo fui esa oveja y alguien me fue a jalar del buche, pero me jalaron y me trajeron de nuevo al redil. El mensaje salvífico no está separado de esto. Es nuestra labor. Piensen cada uno cómo podemos aplicar esto. Aquellos que ya han escuchado el evangelio, el castigo es más duro. ¿Saben por qué? Porque esa persona ya estuvo en una iglesia, ya probó lo que significa el pacto, partió el pan con nosotros, tomó el vino con nosotros.
pidió perdón por sus pecados y regresó a su vida pecaminosa. Ese castigo es peor. Por eso es que la nación de Israel sufrió más que cualquier otra nación en el mundo, porque ellos probaron lo que fue estar en pacto con Dios y aún así dijeron, no queremos nada. Entonces la muerte fue más lenta, más dolorosa, el castigo fue más penoso. Yo sé que entre su mente y su corazón hay personas que son de este tipo. Hay ovejas que fueron criadas en la iglesia y que se fueron. Y es nuestro trabajo ir por ellos. ¿Saben por qué? Porque el castigo que van a recibir esas personas es aún peor. El incrédulo nació siendo incrédulo y si murió incrédulo, pues merece el infierno. Pero estas ovejas que nacieron en el seno de la iglesia, de una familia cristiana y se fueron, su castigo será peor. Más vale que nos pongamos a trabajar y las vayamos a buscar. Por último, y bastante práctico, como les dije, hay que aprender a hospedarse y hay que aprender a hospedar. A veces tenemos la oportunidad, digamos, de pagar un hotel, de ir a tener un buen lugar donde descansar y según nosotros no molestar a nadie, pero al mismo tiempo también tenemos la oportunidad de ir a hospedarnos en la casa de algún hermano. Consideremos siempre esa opción y hagámosle. Si para un hermano no es molestia que nos vayamos a quedar con ellos, si para un hermano no es molestia que vayamos a hospedarnos, hagámoslo. Y nosotros siempre seamos hospedadores. Esto a mí me lo enseñó mi mamá. Como yo les digo, siempre vivimos en casas muy pequeñas, ¿no? Una de las últimas casas que vivimos, cuando mi papá todavía estaba vivo, era una casa muy chiquita, sí, pero bien chiquita. Y yo no sé cómo mi mamá se las arreglaba, pero mi mamá siempre hospedaba. Siempre. A veces íbamos a esta iglesia Verbo, ¿verdad? Estábamos en Verbo y se hacían estos eventos de juventud Verbo y venían jóvenes de San Marcos, de Huehue, de Shela. Entonces pasaba el hermano, el pastor, y decía, hermanos, la próxima semana tenemos un evento de jóvenes, necesitamos familias que hospeden jóvenes. Y mi mamá siempre, yo me le quedaba viendo a mi mamá, ¿cómo? Pues ya vivimos en un huevito. Y mi mamá decía, no, se va a venir a quedar un joven. Y abría espacio, me mandaba a dormir a mí al suelo, pero el hermano venía a hospedarse a la casa. Seamos hospedadores, nunca tengamos vergüenza de hospedar, de verdad, hagámoslo. Aquí yo he hospedado bastantes. Las hermanas de mi esposa van a una iglesia bien grande aquí en Guatemala y siempre tienen invitados de otros países, ¿no? Que vinieron a estudiar y no sé qué. ¿Será que les podemos dar? Está bueno, ¿eh? ¿Cuántos vienen? 3. Ay, joder, está bueno. Uno que se queda ahí, otro allá. Ahí vemos cómo y les damos de comer y los hospedamos y todo lo demás, porque es algo que Dios nos manda, máxime a nosotros los líderes de la iglesia. De hecho, en Timoteo y en Tito se repite que las instrucciones para aquellos que somos líderes de la iglesia, uno de nuestros requisitos es que seamos hospedadores, ¿sí? Así que, de verdad, hermanos, más los varones, si la esposa se enoja y un día los echa de la casa, aquí se pueden venir a quedar. ¿Verdad? Ya, le pegan allá. Miren, dice Hebreos 13, versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham hospedó a los ángeles de Dios. Algunos creen que Abraham hospedó a Jesús mismo, quien era el ángel de Jehová en ese momento, una cristofanía o una representación de Cristo antes de su encarnación. Qué importante es la hospitalidad. Y más cuando hay hombres de ministerio, mujeres de ministerio que vienen a hacer labor. Si podemos abrir nuestra casa, hagámoslo, hagámoslo. Es algo que Dios nos demanda y que Dios bendecirá. Amén. Pongámonos de pie.